Profesor Antonio Siriaco, él es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estaremos hablando con él de economía, presupuesto nacional, de ley y gasto público. Bienvenido, profesor. Bueno, siempre aquí, como dicen, al pie del cañón, con mucha lluvia. Seguro. Usted es parte de este programa. Ah, bueno, sí. Eso me enaltece a mí. Y lo mejor es que todavía no está en nómina. Ay. No, eso es lo peor. Eso es lo peor. Profesor, gracias de verdad por acudir siempre a nuestra invitación. En un momento en que la nación dominicana necesita orientación en temas económicos. Acabamos de conocer por parte del Consejo de Gobierno de la República Dominicana el presupuesto que asciende a unos 814 mil millones de pesos. 824. Exacto, 814.824. Así es. Pedro tiene esa capacidad exacta de dar la cifra, claro. Sí, porque él se maneja mucho en el ámbito de la economía y tiene dinero también. Eso es lo más importante. A mí. Y lo cargo encima siempre. Ten cuidado. No es mentira. Siempre tiene 3 guardaespaldas. No, profesor, saber cuál es su parecer en torno al incremento que ha habido y a la distribución misma de este presupuesto por parte del gobierno central, y si entiende, saber cuál es su opinión, si hay falencias o no en la distribución de este presupuesto del año 2018. Mira, yo pienso que el presupuesto que aprobó el Consejo de Gobierno para el 2018 es un presupuesto que busca reanimar la economía dominicana y revertir el proceso de ralentización que durante este año se vislumbra que va a tener la economía dominicana. O sea, la economía dominicana durante los últimos 20 años, 25 años ha venido creciendo a tasas incluso por encima del 5%. Ustedes saben que la tasa de crecimiento potencial de la economía, es decir, aquella tasa que genera una cantidad importante de empleo, había sido básicamente o es del 5.3, 5.4, y la economía dominicana había venido incluso creciendo por encima de esa tasa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y qué ha ocurrido básicamente este año? Que el gobierno dominicano a principio de año proyectó un crecimiento entre 5 y 5.5 y producto, entiendo yo, de una caída en la inversión pública, en el gasto de capital y también una situación que quizá no se ha mencionado mucho, pero producto de tasa de inflación muy bajita, las tasas de interés en la República Dominicana reales, es decir, después de descontar la inflación, relativamente son altas. Y eso también conllevó a una caída del consumo privado y de la inversión privada. Como consecuencia de esto, la economía en el primer semestre se básicamente ralentizó y creció a un 4%. Entonces, eso obviamente... Y la proyección era de 5. Y la proyección era de 5 o de 5.5. Incluso los organismos internacionales habían proyectado que la economía dominicana iba a terminar creciendo este año, todavía no ha pasado, y alrededor de 5.3, es decir, el segundo crecimiento más alto en toda América Latina después de Panamá. Todo parece indicar que se le fue la mano, pienso yo, al gobierno, porque ralentizó el gasto de capital y entonces la inversión pública, que es importante, que es la que genera un proceso dinámico en la economía dominicana, y también la inversión privada, que ya el Banco Central, que tiene que ver en ese sentido cuando envía señales de tasa de interés que sean más o menos atractivas y manejables para el sector privado, pero la tasa de interés real era muy alta y eso también provocó una caída en la inversión privada. Sea, perdóname Pedro, que ser muy austero también es peligroso. Obviamente, es peligroso, claro que sí, porque al fin y al cabo tú tienes que cuando la economía crece hay 3 variables importantes, que es el consumo privado. Tú tienes que darle a la gente facilidad para que la gente compre y que la gente pueda ir a un banco y que pueda conseguir el dinero relativamente barato. Capacidad de gastos. Claro, y entonces eso reanima las ventas. Igualmente pasa con el gobierno. Si el gobierno en cierta manera disminuye el gasto de capital, que es el gasto importante, no es el gasto corriente, sino de capital, porque el gasto de capital lo que hace es que te aumenta la capacidad productiva cuando tú haces más presas, haces más carretera, construye más. Eso es importante. Eso yo creo que el gobierno siempre tiene que mantener ese gasto. No, y dinamiza la economía. Y genera un empleo incluso permanente, porque te aumenta capacidad productiva. Es un empleo
productivo. Entonces, eso se ralentizó. ¿Qué está ocurriendo con este presupuesto? Fíjate que hay un claro mandato de las construcciones de más escuelas. Oye, esto. Hay que comprar, hay que construir, hay que claro, pagar mano de obra y movilizar la economía. También. Y hospitales, la construcción de hospitales. Por ejemplo, a la OISOE se le asignó en ese presupuesto del 2018 11 mil millones. Una Eso suma significa importante. que es un monto importante, solamente la OISOE, pero el presupuesto, por ejemplo, de salud pública ronda los 77 mil millones. Estamos hablando de casi un 2.2%. O sea, el presupuesto incluso proyectado que va a ejecutar el Ministerio de Salud Pública para este año es alrededor de 1.8. O sea, que hay un incremento y todo parece indicar. O sea, se dedica más a obras públicas que a salud. Claro, entonces eso lo que en cierta manera el gobierno está buscando es dinamizar la economía, porque es obvio que este año la economía, Antonio, podría no terminar en el crecimiento proyectado del 5%. Entonces, ¿cuáles factores así puntuales incidieron en esa ralentización económica? ¿Hubo un descuido de las autoridades en el gasto? ¿No priorizaron el gasto? ¿O los niveles proyectados, que de hecho se quedaron cortos, obviamente, porque quedamos en 4, no fueron dirigidos a los segmentos donde tenían que ir ese gasto en ese momento? Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Mira, hay dos políticas que hay que mantenerla con mucho equilibrio, que es la política fiscal, que el gobierno tiene control de eso, y es la política monetaria. Ambas pueden ser expansivas. En el caso de la política fiscal ha habido restricciones. Tú sabes que aquí hay un nivel de endeudamiento que en cierta manera hay que tenerle cuidado. Y eso yo creo que todos los economistas estamos contestes a eso. Más un entorno internacional que posiblemente aumenten las tasas de interés a nivel internacional. Y eso hace que el coste del endeudamiento nuevo sea mucho más alto. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno se ha cuidado, porque también hay que tomar en consideración que hay un déficit del sector público que ronda el 2.4, 2.5%, y todo eso, en cierta manera, ha hecho que el gobierno disminuya la inversión. Ahora, por el lado del Banco Central, que en cierta manera, si tú tienes que la política fiscal es restrictiva, si el gobierno va a gastar menos, entonces tú compensas eso con una política monetaria más expansiva, es decir, como hizo el Banco Central, después cuando vio que había crisis, dijo, bueno, vamos a liberar una cantidad importante de dinero de encaje legal para que los bancos tengan más capacidad para prestar y entonces eso, el crédito fluya más en los sectores productivos. Ahora, ¿qué está ocurriendo también por el lado de la política monetaria? ¿Por qué el Banco Central estimula tasas de interés relativamente altas? Tú sabes que hay un déficit de cuasi fiscal. El Banco Central tiene que financiar ese déficit, en parte. Una parte lo financia el gobierno con transferencias que le hace. Para este año, por ejemplo, en el presupuesto del 2017, el gobierno tiene presupuestado una transferencia al Banco Central para cubrir ese déficit de más de 50 mil millones de pesos, que creo que no lo va a cumplir porque es una restricción muy fuerte. O sea, tú enviarle al Banco Central para el pago de un déficit de cuasi fiscal de 50 mil millones, estamos hablando de un monto importante. Ahora, ¿qué ha hecho el Banco Central? Mantiene, provoca que las tasas de interés relativamente sean altas, emite certificados de participación, esos certificados los coloca en el mercado, quienes compran esos certificados son las AFP con el dinero de la Seguridad Social, lo mismo hace Hacienda, y entonces eso, de cierta manera, sirve para financiar ese déficit. Y tú mantienes tasas de interés altas, reales, descontando la inflación, y eso es lo que está y ha provocado que por el lado privado, la inversión privada haya caído y el consumo privado también haya caído. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Claro, ¿ayudaría en la dinamización de la economía a un aumento general de salarios, sobre todo el sector público que hace tanto que no se produce? Mira, si el gobierno, a principios de este año, cuando se discutió el salario mínimo, nosotros en la Escuela de Economía hicimos un estudio y propusimos un incremento general de salario. Por ejemplo, si tú analizas y comparas los gobiernos, no sé, de Leonel Fernández, por poner un ejemplo, versus el gobierno de Danilo Medina, y en la forma en que se han manejado
en términos de incremento de salario. Fíjate que en los gobiernos del doctor Leonel Fernández generalmente siempre optó por incrementos generales. Sí, claro. Y en este caso se están optando por incrementos sectoriales. Fruto de presiones sociales. De presiones sociales. Es mejor que tú hagas un incremento general de salario, porque eso entonces empuja al sector privado a un incremento también. Exacto. Y eso dinamiza la economía. Si se hubiese hecho eso a principio de año, quizás el proceso de ralentización de la economía, cuando el banco lo midió en el primer semestre, quizás la economía hubiese crecido más del 5%. Sin embargo, no fue así. La gente perdió la capacidad de Perdió compra. la capacidad de compra. Nosotros vivimos en un país donde el salario mínimo es de lo más bajo que hay a nivel de toda América Latina, y no es verdad que un incremento general de salario, Ulises y Pedro, va a dañar a las empresas dominicanas. ¿Por qué? Porque como son muy bajos los salarios, entonces cuando tú le Ellas aumentas... están en capacidad. Claro, cuando tú le aumentas el salario a todo el mundo, que están en el estrato más bajo, ¿qué van a hacer? No van a ahorrar, van a gastar. Exacto. Eso se traduce en más ventas. Sí. Y las ventas, a su vez, retornan Regresan. otra vez. Retorna. Y entonces eso dinamiza la economía, en cierta Profesor, manera. hay un tema y ese tema del incremento de salario es tan interesante que pudiéramos pasarnos una hora Claro, entera claro. analizando las variables de por qué es cierto lo que usted dice. Exacto. Porque los empresarios no creen en esa Claro, cuestión. claro. Los empresarios lo único que ven es el momento en La que renta. tienen que desembolsar ese dinero para pagar un salario por un empleado que si ya lo tengo con ese sueldo, porque tengo que motivar que él reciba más recursos de los míos. Y sin embargo, Ulises, haciendo ese planteamiento que tú haces, eso se le revierte al empresario, porque Exacto. si la economía Exacto. se retrae, ¿a quién le va a...? Porque él produce bienes y Claro, servicios. Exacto. caen las ventas. Sí. Oye, cuando estamos diciendo que la economía en vez de crecer un 5, un 5.5, crece un 4, estamos diciendo que las ventas reales también se También se cayeron. cayeron. Exacto. Y eso afectó ¿a quién? Afectan al empresario. Exacto. Sectores que pueden ayudar al gobierno para lograr el objetivo del 5.5 del año próximo. Mira, yo creo que aquí hay sectores, como es el caso, por ejemplo, del turismo, que ha crecido incluso de manera muy natural por la característica y la expansión de la entrada de turistas. O sea, eso no lo controla la República Dominicana. Si hay un entorno favorable, es obvio que tú vas a encontrar que en la República Dominicana va a venir más turistas. Pero entendemos que el sector construcción es un sector importante. El sector construcción en este primer semestre cayó en 2.8. Y por lo dinámico que resulta ese sector, es obvio que hay que expandirlo, y por eso el gobierno, en el presupuesto del 2018, por Le el lado del inyecta. gobierno, le inyecta, ¿no? Sí. Entonces eso es importante, que ese sector se mantenga, porque el efecto multiplicador que tiene el sector construcción es sumamente importante. Hay otros sectores que entendemos nosotros, como es el caso del sector energía, un sector también, aunque tiene los requerimientos de capital son muy grandes, pero es obvio que también tiene un efecto importante, multiplicador. Hay otros sectores, como el caso, por ejemplo, de seguir apoyando la zona franca, es un sector también generador de empleo muy importante. Las Y yo MIPYMES. creo, y en el caso de las MIPYMES, que entendemos a través de lo que es el proceso de financiación, de los microcréditos, abaratar el financiamiento de las MIPYMES, que yo creo que eso es un elemento importante, eso genera un efecto de expansión y como dicen, hay todo un boroneo, ¿no? Porque no hay que olvidar que el 95% de la estructura empresarial y productiva en la República Dominicana está constituida por MIPYMES. Y una pregunta, profesor, Sí. ¿no ayudaría una flexibilización impositiva a las MIPYMES? Mira, Y disculpe, porque una empresa que acaba de surgir y ya el año entrante tiene que comenzar a pagar un anticipo, tiene que pagar un ITEVI de un consumo, de una venta Que que no ha que no ha recibido el hecho. pago. No es muy cuesta arriba para una empresa, la TCS, y todos esos impuestos que están ahí, el IR 17, que a las MIPYMES se le dé como algún tipo de flexibilidad. Mira, yo creo que incluso eso es ya una propuesta. Estuve incluso escuchando en estos días al director general de Impuestos Internos, donde todo el proceso o el procedimiento simplificado de tributación que está dirigido a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas,
se va a relanzar para el próximo Sí, pero, año pero, pero, no, 2018. pero ellos te hablan de modernizar el sistema, pero no te hablan de exención de nada en ese sector. Pero hay que tener cuidado, porque la política actual, por lo menos, de estar cerrando negocios, yo creo que eso es peligroso. Es delicado. Eso es delicado porque al fin y al cabo, tú lo que tienes que tratar es de llegar a acuerdos. Exacto. Hay negocios que lo han cerrado y prácticamente han Pero desaparecido. pagan al otro día, profesor. No, hay muchos no. Tengo conocimiento de algunos que lo han cerrado y prácticamente eso lo ha llevado a la quiebra. Yo creo que hay que, en un pacto fiscal, como tú has dicho, Pedro, hay que darle un tratamiento especial a ese tipo de empresas. Claro. Eso es algo Porque porque por la debilidad incluso que tienen ese tipo. Porque incluso se tiene tratamiento especial con otros sectores. Claro, Aquí claro. está el sector eléctrico que lo recibe todo. No, Y el Zona Aquí- Franca. Aquí está Oye, el sector Zona Franca que también lo recibe el todo. sector eléctrico tiene exenciones que sobrepasan los 24 mil millones. Eso es de demasiado. pesos. Y el sector de la Zona Franca, que es el sector que más exenciones recibe, sobrepasa los 33 mil millones de pesos al año. Eso es demasiado. Entonces, eso es prácticamente una desigualdad en el Así tratamiento es. impositivo. Y eso es lo que se está buscando, un tratamiento igualitario. Y en el caso de las MIPYMES, por las características y la debilidad incluso en su estructura, hay que darle un tratamiento Claro, por de carácter especial. una gracia de 2 o 3 años, porque una empresa de nueva formación no está la experiencia Exacto. en materia de manejo de impuestos. Sí. Y por eso tú ves que muchas abren y quiebran. Y No, quiebran al año. y además todo eso, lo dificultoso muchas veces de Exacto. tú pagar impuestos, implica un costo adicional que tú tienes que pagar contadores, Claro, ¿verdad? Eso es un costo, abogado, abogado, Eso- entonces eso se complica. nadie se va a meter en ese negocio, tú tienes que buscar especialistas en eso, y entonces eso es un coste adicional que Exacto. Así es. Profesor, ha sido un honor tenerlo por acá, porque o sea, el peritaje que tiene, el conocimiento que tiene, no solamente son conocimientos científicos, sino que La práctica. desmenuza los conceptos, y eso es importante. Nos queda pendiente el asunto de cómo podría dinamizar la economía. Claro. Lamentablemente, toda esta catástrofe que ha Claro, venido, claro. por ejemplo, el caso de Puerto Rico, Claro. que ahora viene una inversión importante sobre ella, nosotros mismos se ha dispuesto un presupuesto grueso para Así es. reparación de carretera. Todo eso tenemos que en una próxima ocasión. Mira, y rápidamente, antes de concluir, algo importante del presupuesto del 2018 es que aumenta el fondo de contingencia catástrofes. para catástrofes. Exacto. En el artículo 33 del presupuesto de la ley 423-06, solamente estipula el 1%. Sí. Es decir, que este año el gobierno quizás tenía en ese fondo alrededor de 50 mil millones de pesos, porque eso sobre la base de los ingresos ordinarios. Exacto. Para el próximo año creo que esa cantidad se duplica y eso es importante porque nosotros estamos muy propensos a ese tipo de Bueno, Así es. eso es importante, pero sobre todo porque Claro. también contribuye a la dinamización de la Así es, economía. así es. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en este martes. Gracias, Ulises, gracias, Pedro. Siempre es un honor entrevistarle, profesor. Eso es recíproco. O conversar con usted. Igualmente. Mañana a las 6 en punto, nosotros estaremos aquí en Despierta RD. Mientras tanto, feliz resto del día.